Bueno, muy buenos días a todos. Comenzamos este webinario de repaso semanal a la situación de los mercados. En general, bueno, pues vamos a ver cómo lo más probable es que estemos ante el inicio de una semana de consolidación. Hay mucho que comentar, hay muchas cosas que han pasado. La semana pasada fue extraordinariamente alcista. La clave estuvo en la reunión del Banco Central Europeo, donde Mario Draghi vino a decir que en breve, a corto plazo, es altamente probable, por no decir seguro, que el Banco Central Europeo va a aumentar su programa de compra de deuda, el quantitative easing. Lo va a aumentar bien en el tamaño de las compras, pasando de 60.000 millones mensuales a una cifra cercana a los 100.000, o bien alargando el plazo de esas compras, que en principio estaban previstas hasta septiembre del 2016. Bueno, pues es muy probable que se amplíe el plazo también de ese periodo de compras. La clave está en la inflación. Cuando el Banco Central Europeo lanzó el quantitative easing, sus previsiones de IPC pasaban por un IPC en el 1,6% a finales del año que viene. En septiembre, cuando el Banco Central Europeo actualizó sus cuadros macroeconómicos trimestrales, bajaron esas previsiones en un 50% hasta el 1,1%. Si a finales del año que viene la inflación se situaría en el 1,1%, esa cifra está lejos del objetivo del Banco Central Europeo y, por tanto, es muy probable, como digo, por no decir seguro, que el Banco Central Europeo tendrá que reforzar sus compras para tratar de llegar antes de lo previsto o antes de que en otro escenario a ese objetivo de IPC. Esa noticia fue fortísimamente alcista para las bolsas el pasado jueves y fue muy bajista para el euro. Luego veremos en gráficos los principales índices europeos y, por supuesto, en el euro. También rebajó el Euribor y también bajó la rentabilidad de los bonos. Hizo subir el precio de los bonos europeos, de tal manera que, por ejemplo, ahora mismo la curva de tipos de interés de España y de Italia está en negativo hasta los bonos a 2 años. Eso no había ocurrido nunca. Los bonos españoles a 2 años pagan una rentabilidad negativa por primera vez en la historia. Si nos fijamos en la curva de tipos de Alemania, los bonos a 5 años están también en negativo, por supuesto de 5 años para abajo. Es decir, la deuda europea, de nuevo, está en esta especie de burbuja con las compras del Banco Central Europeo, que es una situación bastante anómala. Es difícil pensar que alguien quiera comprar un bono español de aquí a 2 años y recibir una rentabilidad negativa. Es verdad que el Tesoro da rentabilidad cero, pero bueno, es prueba de la fuerza de las compras del Banco Central Europeo. Si se presupone que van a seguir por más cantidad o por mayor plazo, es normal que la curva de tipos reaccione en ese sentido. La semana es bastante importante en cuanto a agenda se refiere. Hoy en concreto no vamos a conocer citas demasiado importantes. Hemos conocido un dato del IFO alemán que ha quedado mejor de lo esperado. Esta tarde conoceremos las ventas de viviendas de Estados Unidos y el índice de manufacturas de la FED de Dallas, también datos importantes. En cuanto a resultados empresariales, hoy hemos conocido los de PSA, Peugeot y los de Philips, que no han gustado demasiado. En Estados Unidos no vamos a tener grandes resultados empresariales. El martes tenemos resultados empresariales de día. Una de las empresas que mejor lo están haciendo en la bolsa española, de BASF en Alemania, de British Petroleum. Tenemos resultados de empresas americanas como Apple, Twitter, Ford o Pfizer. En cuanto a datos macroeconómicos, mañana conoceremos la M3 de la eurozona y los préstamos privados de la zona euro. Conoceremos el PIB del Reino Unido y en Estados Unidos conoceremos los pedidos de bienes duraderos, conoceremos el índice de precios de las viviendas Case-Shiller, conoceremos los datos de PMI de manufacturas y de servicios, la confianza del consumidor y el índice manufacturero de la FED de Richmond. Es decir, mañana martes, datos macroeconómicos intermedios y tenemos resultados empresariales muy importantes, sobre todo los de Apple, Pfizer y Twitter. El miércoles, en resultados empresariales, entre otras empresas, publicarán sus cuentas Red Eléctrica, Heineken, Ebro Foods. En Estados Unidos conoceremos las de Visa, resultados empresariales también muy importantes, y en datos macroeconómicos conoceremos el índice GfK de confianza del consumidor en Alemania, la balanza comercial de bienes de Estados Unidos,
la producción industrial de Japón anteriormente, los datos semanales de reservas de petróleo en Estados Unidos y finalmente el miércoles, una de las citas más importantes de la semana, terminará la reunión de la Reserva Federal que empieza mañana y por tanto a partir de las 8 de la tarde del miércoles conoceremos la decisión sobre tipos de interés y el discurso posterior de Janet Yellen. Bien, es muy poco probable que la Reserva Federal eleve sus tipos de interés este jueves. Teniendo en cuenta pues lo que descuentan, por ejemplo, los futuros sobre fondos federales, que son uno de los indicadores más importantes a este respecto. Teniendo en cuenta que la Reserva Federal es prácticamente seguro que dejará estables los tipos de interés, la atención se centrará en el discurso de Janet Yellen. Ahora mismo el mercado lo que quiere conocer es si se subirán los tipos de interés en diciembre, que a juicio de los futuros sobre los fondos federales sigue siendo improbable, o si esta decisión se retrasará al primer trimestre del año que viene. Las declaraciones de Janet Yellen después de que se conozca la decisión sobre los tipos de interés podrán ser muy relevantes para que el mercado calibre las posibilidades de que la decisión sobre subida de tipos de interés se aplace hasta el año que viene. El jueves, en resultados empresariales, tenemos los resultados de Santander, muy importantes, de Deutsche Bank, de Bayer, de BT, de Barclays también, de Nokia. En Estados Unidos conoceremos los de Mastercard, los de Time Warner, los de US Bancorp, los de ConocoPhillips, Altria. En cuanto a datos macroeconómicos, conoceremos las previsiones de crecimiento económico de la Comisión Europea. Conoceremos también las ventas al por menor en España, la tasa de paro en Alemania. Tendremos la confianza de servicios del consumidor y el clima empresarial y confianza industrial en la zona euro, los indicadores de sentimiento económico de la zona euro. Tendremos en Estados Unidos por la tarde los datos de desempleo semanal. Tendremos el dato de PIB de Estados Unidos. Tendremos también las ventas de viviendas pendientes y también los resultados de Ferrovial. Finalmente, el viernes tenemos la segunda reunión de bancos centrales de esta semana, que será el Banco de Japón. Existen posibilidades de que el Banco de Japón este viernes anuncie nuevos estímulos a su economía, es decir, un giro más laxo aún en su política monetaria, siguiendo los pasos del Banco Central Europeo. Esa decisión la podríamos conocer el viernes, por tanto, el yen, por ejemplo, y la Bolsa de Japón estarán toda esta semana muy pendientes de esa declaración de política monetaria del Banco de Japón el viernes. En resultados empresariales tendremos el viernes los de BME, los de BBVA, los de Royal Bank of Scotland, los de BNP, en Estados Unidos los de Chevron, los de ExxonMobil, tendremos también los de Acerinox, los de IAG y los de Acciona, entre otros. En datos macroeconómicos tendremos la confianza del consumidor del Reino Unido, la tasa de paro de Italia y de la eurozona, el IPC de la eurozona, y en Estados Unidos tenemos los gastos e ingresos personales, el PMI de Chicago y tendremos el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. Es decir, la semana es muy densa en cuanto a datos macroeconómicos, ninguna referencia demasiado importante, pero sí estará plagada de referencias de importancia intermedia tanto en Europa como en Estados Unidos. Prácticamente todos los días, de martes a viernes, conoceremos varios datos macroeconómicos de importancia intermedia a ambos lados del Atlántico. Tenemos dos reuniones de bancos centrales, la de la Reserva Federal y el viernes la del Banco de Japón, y tenemos un montón de resultados empresariales también de elevada importancia, tanto en Estados Unidos, donde seguramente los más destacables sean los de Apple, y en Europa y en España en concreto, entre otros, los dos grandes bancos harán públicas sus cuentas del tercer trimestre. De tal manera que es semana con una agenda muy dilatada y muy intensa, que eso sí, es posible que sea una semana de consolidación, teniendo en cuenta las fortísimas subidas que tuvimos la semana pasada. Ahora veremos en los gráficos técnicamente en qué situación estamos, y eso sí, destacamos que en general de aquí a finales de año probablemente la estrategia más interesante sería comprar tras correcciones de entre un 2 y un 4%. Lo anunciado el Banco Central Europeo
la semana pasada refuerza el perfil alcista de las bolsas para este final de año, teniendo en cuenta que ya estábamos en un rebote bastante interesante desde finales de septiembre. Bueno, pues lo anunciado la semana pasada por Mario Draghi viene a reforzar con claridad ese perfil alcista y, por tanto, en momentos en los que se produjesen eventuales caídas de 1, 2, 3 días cayendo entre el 2 y el 4%, sería seguramente buen momento para acumular más posiciones alcistas de cara a un final de año que se aventura bastante alcista, teniendo en cuenta todas estas circunstancias que mencionamos, que los índices ya estaban en recuperación después de haber vivido el tercer trimestre como el peor trimestre desde el 2011, con una corrección bastante importante, bastante exagerada seguramente, y que los bancos centrales están reforzando sus políticas expansivas o retrasando la reversión de estas, cosa que ocurre tanto en Estados Unidos como en el Banco de Inglaterra. En este contexto, lo vamos a ver ahora, seguramente uno de los índices más alcistas de Europa vaya a ser el DAX alemán. Ahora veremos su gráfico. Y uno de los índices que menos potencial va a contar en Europa va a ser precisamente el IBEX 35. El IBEX 35, además de tener a 4 de sus 6 principales valores muy expuestos a la economía latinoamericana, además de enfrentarse a un posible aumento del riesgo país teniendo en cuenta las elecciones del 20 de diciembre. Además de eso, ahora mismo tenemos que el sector bancario, que pesa cerca de un 35% en el IBEX 35, se va a mantener bajo presión teniendo en cuenta que estamos a las puertas de redoblar las compras del Banco Central Europeo. Con estas políticas expansivas tan claras, los márgenes bancarios se reducen y en general el sector bancario no es uno de los que mejor lo hacen. Los que mejor lo hacen son los sectores exportadores que se benefician, entre otras cosas, de la caída del euro. Y esos sectores exportadores están muy presentes en la bolsa alemana, menos presentes en la bolsa española, mientras que el sector bancario está mucho más presente en la bolsa española que en cualquier otra. Eso es lo que ocurrió en el primer trimestre, ahora lo vamos a recordar. Empezamos comentando el aspecto del SP500, la bolsa más importante, el índice más importante de Estados Unidos. Bien, tenemos el gráfico del SP500 en diario con velas Heiken Ashi. Vamos a ver en qué situación nos encontramos. Bueno, venimos rebotando con mucha fuerza, como decimos, desde finales de septiembre, en concreto desde los mínimos del 29 de septiembre. El rebote que tenemos es de casi un 11% en el SP500. Superamos en primer lugar la resistencia en torno a los 1900-1910 puntos. Ahí hubo una primera resistencia. Superamos la segunda zona de resistencias entre los 1990 y los 2000 puntos. La superamos con bastante facilidad. Aquí tuvimos el 13 y 14 de octubre una pequeña visita a esa zona y desde ahí nació el nuevo impulso alcista que nos ha llevado a tocar máximos de 2080 puntos máximos del pasado viernes. Ahora mismo nos situamos a apenas un 3% aproximadamente de los máximos históricos del SP500, máximos que se tocaron aproximadamente en el mes de mayo, en esos 2.136 puntos aproximadamente que llegamos a alcanzar en el SP500. Estamos a un 3% de esos máximos históricos. Ahora mismo las próximas resistencias están en los máximos del pasado viernes, en los 2.080, y luego los 2.100 puntos seguramente sea una zona que cueste bastante. Cuando eventualmente nos acerquemos a los 2.100 puntos, aquí habrá oportunidades de buscar posiciones cortas especulativas con el SP500. Si nos vamos a Europa, donde hay más que comentar, vamos a empezar, como decimos, con el índice que más tiene que decir, que es el DAX alemán. Bien, lo primero que tenemos que comentar antes de pasar a hablar de niveles concretos es precisamente esta figura en la que estamos inmersos después de un primer impulso alcista desde el 29 de septiembre hasta aproximadamente el 11 de octubre. Tuvimos una consolidación desde el 11 de octubre hasta aproximadamente el 20 de octubre, 20-21 de octubre. Ese segundo impulso alcista que tuvimos la semana pasada, y aquí es donde pensamos que es probable que esta semana
volvamos a consolidar niveles, siguiendo esta pauta de impulso alcista, consolidación, impulso alcista, posible consolidación. Cualquier corrección pequeña que tengamos en estos niveles podría ser aprovechada para retomar posiciones largas. Cualquier visita al entorno de los 10.400, 10.500 puntos sería posiblemente una buena zona para retomar posiciones largas. Y en general esta receta podría durar hasta finales de año. Como hemos dicho antes, cualquier corrección que tengamos de aquí a finales de año de cierta importancia, pues eso, entre un 2 y un 4%, podríamos retomar las posiciones alcistas. Hablando de niveles técnicos, bueno, pues los 10.000 puntos fueron una primera resistencia que superamos. Los 10.400 puntos aproximadamente, donde habíamos tenido bastantes intentos de superarlos desde finales de agosto hasta el 9 de septiembre, fueron una segunda resistencia que superamos clarísimamente el pasado jueves. Ahora mismo el siguiente nivel que tenemos a continuación son los 11.000 puntos, donde también, al ser una cifra redonda, los 11.000 puntos costará superarlos en primera instancia. Cualquier intentona de superar los 11.000 puntos en primera instancia podría motivar también la apertura de posiciones cortas especulativas, tratando de jugar a que los 11.000 puntos no van a ser superados en primera instancia. Por encima de los 11.000 puntos tenemos los 11.300, los 11.600 y los 11.800. Como decimos, el DAX alemán es el índice que cuenta ahora mismo con mayor potencial, teniendo en cuenta la fortaleza de su sector exportador. Además, valores automovilísticos como Volkswagen, por supuesto, o como otros valores automovilísticos como Daimler o como BMW, bueno, pues sufrieron muchísimo también con la crisis de Volkswagen y también tienen un potencial de subida relativamente claro. Si nos fijamos en el RSI, bueno, el RSI a 14 periodos ha entrado en zona de cierta sobrecompra, lo cual también nos lleva a pensar que necesitamos cierta consolidación que nos permita salir de esta sobrecompra que estamos acumulando en estos momentos, la mayor sobrecompra desde el mes de marzo. Estamos ahora mismo en la mayor sobrecompra del DAX alemán desde el mes de marzo. Y, de nuevo, nos vamos a fijar aquí en el spread, en el diferencial entre el DAX y el IBEX 35. Vemos ahora que el DAX alemán le saca 333 puntos al IBEX, cuando el 7 de octubre el IBEX le sacaba 219 puntos al DAX. Es decir, desde el 7 de octubre el DAX alemán lo ha hecho aproximadamente 550 puntos mejor que el IBEX 35. Pero vámonos a lo que ocurrió con el anuncio del Quantitative Easing, anuncio que se produjo en la reunión del BCE del 25 de enero. Vamos a ver lo que ocurrió entre el 25 de enero y el 16 de marzo. Es decir, después del anuncio del Quantitative Easing del Banco Central Europeo, las semanas posteriores. Bueno, vemos cómo el DAX alemán lo hizo muchísimo mejor que el IBEX 35 y pasó de sacarle aproximadamente 140 puntos a llegar a sacarle más de 1.000. Bueno, este escenario puede ser relativamente similar, salvando la distancia de las magnitudes, a lo que tengamos ahora. En presencia de un Quantitative Easing, como decimos, la bolsa alemana es de las que mejores se comportan en Europa, mientras que la bolsa española es de las que peor se comportan. Circunstancia que hay que tener muy presente de aquí a finales del ejercicio. El potencial de subidas del DAX alemán es teóricamente muy superior al del IBEX 35 y, por tanto, cualquier posición larga que se quiera tomar en renta variable europea tendría más sentido, si hablamos de índices, en canalizarlo a través del índice alemán que no a través del IBEX 35. El Eurostoxx, bueno, en el Eurostoxx vemos como la situación es relativamente parecida. Tuvimos un primer impulso alcista desde el 29 de septiembre hasta el 9 de octubre. Desde los mínimos del 29 de septiembre hasta el 9 de octubre subimos un 9,36%. Después tuvimos una consolidación entre el 9 de octubre y el 20 aproximadamente, y ahora hemos tenido otro impulso del 5% hasta estos momentos. Bueno, lo que venían formando las bolsas europeas, lo hemos señalado sobre el Eurostoxx, pero lo están formando todas, era una clara figura de doble suelo. Lo vemos aquí. Doble suelo el 24 de agosto, el Eurostoxx en este caso llegó a niveles de 2.966. Otra visita a este suelo el 24 de septiembre y de nuevo otra vez el 29 de septiembre.
Los techos los teníamos aquí en esta zona de los 3.265 puntos aproximadamente en Eurostoxx. Tocamos esos niveles varias veces durante finales de agosto y el mes de septiembre, siendo incapaces de superarlo. Visitamos esos niveles de nuevo en la consolidación de mediados de octubre, hasta que ahora, el 22 de octubre, ya superamos con claridad esa figura de doble suelo, doble techo, que venía generando el Eurostoxx y el conjunto de bolsas europeas desde finales de agosto, y la superación por la parte de arriba de esta figura, bueno, pues también técnicamente refleja el recorrido que pueden tener las bolsas europeas de aquí a finales de año. El Eurostoxx también está registrando la mayor sobrecompra desde, bueno, en este caso, el mes de marzo, y también hemos traído a colación un indicador de volatilidad como es el ATR. Vemos que la volatilidad está descendiendo desde finales de agosto con claridad. Ahora mismo no tenemos una volatilidad demasiado elevada, lo cual es una buena noticia. El hecho de que las subidas se hagan con menos volatilidad y sean más pausadas, la volatilidad normalmente se incrementa en los periodos correctivos. Bueno, el hecho de que estemos disminuyendo la volatilidad también es una buena noticia en las bolsas europeas. Si echamos un vistazo al IBEX 35, bueno, pues tenemos también subidas importantes que desde los mínimos del 29 de septiembre suman un 13,7%. Y en cuanto a niveles importantes, bueno, pues superamos esta zona de los 10.000, 10.100 puntos, superamos de nuevo la zona de los 10.400. Ahora mismo la siguiente resistencia la tenemos en los 10.600, que fueron los máximos del pasado viernes. Dejamos a un lado la renta variable y nos vamos al mercado de divisas. Muy importante también lo que está ocurriendo con el eurodólar. Bueno, el eurodólar ha encontrado soporte en la zona de 1,10. Aquí se han detenido de momento las caídas, ya se ha provocado cierto rebote. El eurodólar se encuentra por debajo de 1,11 por primera vez desde el 18 de agosto. Como veníamos comentando, entre el 1,11 y el 1,13 era la zona de confort del eurodólar. Aventuras momentáneas por encima del 1,13 y del 1,14 llevaban automáticamente aparejadas caídas en el eurodólar. Bueno, caídas definitivas que se produjeron el 14 de octubre cuando nos acercamos a la zona de 1,14. Bueno, la estrategia más nítida con el eurodólar es aprovechar cualquier eventual rebote. Esta semana mismamente, si la Reserva Federal no sube los tipos de interés y tiene un mensaje en el que dé a entender que va a retrasar la subida de tipos de interés este año, bueno, pues podríamos volver a situarnos por encima del 1,12 y acercarnos a 1,13. Bueno, esos podrían ser buenos niveles para vender eurodólar. Es decir, cuando el eurodólar vuelva a su zona de confort, a la parte alta del rango de su zona de confort entre 1,12 y 1,13, podrían ser buenas oportunidades de venta del eurodólar. En general, lo anunciado la semana pasada por el Banco Central Europeo vuelve a poner el objetivo de paridad en la primera mitad del año que viene. Hay que tener en cuenta que en un momento dado van a coincidir en el tiempo esa ampliación del quantitative easing en Europa con la primera subida de tipos de interés de la Reserva Federal. Es difícil que haya más de 1 o 2 meses de decalaje entre ambas decisiones. Decisiones de sentido opuesto sobre el eurodólar que muy probablemente refuercen un nuevo tramo a la baja del par de divisas dentro de unas cuantas semanas. Sí, pues cualquier rebote eventual del par podría servir para abrir posiciones cortas. De la misma manera que cualquier corrección puntual de las bolsas europeas, especialmente del DAX alemán, podría servir para reforzar posiciones largas. El oro. Tenemos correcciones del oro desde el 15 de octubre que se han apoyado en el soporte de 1160 dentro del amplio canal alcista que viene despegando desde finales del mes de julio. Es decir, podríamos tener cierto rebote adicional del oro, mientras no pierda los $1.160 por onza. Y terminamos con el petróleo, que como vemos estos son los futuros del Brent con vencimiento en enero. El petróleo está muy lateral
está cotizando estos últimos días entre 48,30 por la parte de abajo y 49,60 por la parte de arriba. En esos $1,30 lleva inmerso desde el 19 de octubre. Y si nos fijamos en el diferencial entre las dos calidades de crudo, vemos como el crudo Brent parece que es más alcista que el crudo ligero americano, pero en el crudo en cualquier caso no tenemos tampoco grandes referencias. Resumen de lo comentado: semana muy densa en cuanto a agenda, importantes resultados empresariales, datos macroeconómicos de importancia intermedia, pero muchos, 2 reuniones de bancos centrales, después de haber tenido fortísimas subidas la semana pasada, que invitarían a pensar en una semana de consolidación como la que ya tuvimos hace un par de semanas, pero en general, pensando más en el medio plazo, pensando en lo que nos queda hasta terminar el año, las bolsas han salido muy reforzadas de lo anunciado por el Banco Central Europeo la semana pasada, y el euro ha salido muy debilitado, lo cual nos abre un abanico de estrategias bastante claro en el momento en el que hubiese pequeñas correcciones en el mercado. Sin más, les agradezco muchísimo su atención y les deseo mucha suerte con sus posiciones. Gracias y buenos días.